Buenas tardes. Hoy vamos a dar inicio al ciclo de enfermedades exantemáticas en pediatría. Vamos a empezar con rubeola. ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, doctora. Estamos bien. Listo, gracias. Entonces vamos a empezar pues con este ciclo de enfermedades exantemáticas en pediatría. Primero, hablar de lo que son los exantemas virales, que son erupciones cutáneas, en general maculopapulares, difusas. Vamos a ver que van a tener diferentes características según sea el agente causal y van a acompañarse de manifestaciones sistémicas diversas, en su mayoría fiebre, pero hay unas que tienden a acompañarse de linfadenopatías, otras de dolor abdominal. Vamos a ir desarrollando pues a lo largo de este ciclo. A veces el diagnóstico etiológico puede ser difícil y va a depender de un análisis conjunto de cuáles fueron los síntomas prodrómicos, cuál fue la evolución del paciente, dónde están distribuidas las lesiones, si el paciente ha recibido o no inmunización y si ha tenido o no ha tenido viajes, digamos, a zonas endémicas que nos puedan hacer pensar en diferentes etiologías. Nat, Hola. ¿tú cogiste el compu? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Listo, entonces vamos a ver que después de la exposición al virus en la superficie, sobre todo mucosas o en la piel erosionada, se va a generar una reacción de hipersensibilidad al mismo, es como el que causa las manifestaciones clínicas en los pacientes. Esas son las generalidades de rubéola. Entonces también se le llama sarampión alemán, sarampión de 3 días, es una enfermedad epidémica que tiene una distribución mundial. El pródromo es corto, tiende a ser de 2 a 3 días para desarrollarse después la erupción y se acompaña de linfadenopatías cervicales, suboccipitales y posauriculares. El mayor riesgo que se presenta es cuando la mujer en embarazo adquiere la infección, sobre todo en el primer trimestre, porque puede desarrollar el síndrome, pues el de rubéola congénita, que tiene pues varias características, pero las más relevantes son la microcefalia, la cardiopatía congénita y la sordera. Vamos a ver algo de la historia. En 1750 fueron 2 médicos alemanes, de Bergen y Orlow, quienes hicieron la primera descripción y por eso se llama sarampión alemán. Ellos referían que era una variante pues relacionada con el sarampión o con la escarlatina, y fue en 1866 cuando un clínico escocés, Bill, propuso cambiar el nombre a rubéola. ¿Por qué? Porque este término traduce rojo pequeño, que son como cabezas de alfiler, las erupciones pues como papulares que se presentan en la piel. En 1941, un oftalmólogo austriaco, Norman McAllister Gregg, fue quien describió los efectos teratogénicos de la rubéola. ¿Por qué? Porque encontró una serie de niños que nacían con cataratas congénitas. En 1962 fue por primera vez este virus aislado en un cultivo celular y se encontró que era un virus ARN, y en 1967, mediante la microscopía electrónica, pudieron determinar toda la estructura molecular que nos ha llevado pues a entender un poco más acerca de la fisiopatología de esta infección viral. Entonces es causada por el virus de la rubéola, tienen una distribución mundial. En los países, sobre todo que hay estaciones, se ve que los picos se producen a finales de invierno e inicios de primavera. Es más común en niños, adolescentes y adultos jóvenes, pero vamos a ver que aunque prevalecen países en desarrollo y en aquellos en los que no se ha implementado el plan de vacunación, hay diferentes epidemias ocasionales en países desarrollados, ya sea por un esquema de vacunación incompleto o por viajes de migrantes que se pueden presentar. La introducción de la vacuna se realizó hasta 1969 y esto ha disminuido bastante a nivel mundial la incidencia de la rubéola y la rubéola congénita. En cuanto a la epidemiología, hablan de que aproximadamente hay 100.000 casos de síndrome de rubéola congénita al año y se presenta, como les decía, en países en los cuales los programas de vacunación no están o son incompletos, por lo cual permiten pues la persistencia del virus. Vamos a ver 2 importantes epidemias que se han presentado pues en los años recientes. Una fue en Polonia y Rumania en el año 2012, donde fue una epidemia que se presentó más en jóvenes de sexo masculino, porque allí habían implementado una estrategia de vacunación solo a mujeres, entonces ahí predominó pues en este grupo etario. Y en Japón en el año 2013 también se presentó una epidemia que tenía 11.000 casos de pacientes, de personas pues infectadas, también por vacunación parcial, porque solo se vacunaron a mujeres, adolescentes jóvenes, ¿cierto? Y esto llevó a que el 70% de los casos fueran en hombres de 20 a 39 años. Entonces vemos que los esquemas de vacunación incompletos o la ausencia de los mismos son los que desencadenan pues que una infección que es inmunoprevenible persista en varios países.
El virus de la rubéola pertenece a la familia Togaviridae, del género Rubivirus. Es un virus ARN monocatenario que tiene un tamaño pues, pequeño de 50-85 nanómetros de diámetro y va a tener una nucleocápside que es pleomórfica y que está envuelto por una membrana lipídica que pertenece al huésped, a la célula del huésped, ¿cierto? Se compone de 5 proteínas. Unas son no estructurales como la P90 y la P150 y otras son estructurales como la de la cápside, la E1 y la E2. Y vamos a ver que esta E1 es muy importante porque se ha involucrado, se piensa que es la que es responsable de la endocitosis mediada por el receptor y que es como el antígeno inmunodominante. Entonces, también permite como la diseminación a través de diferentes células del huésped. Aquí vamos a ver un esquema de la estructura de la rubéola. Entonces podemos observar en la parte superior el esquema pues, del virus, que es un virus ARN monocatenario. Vamos a ver las diferentes proteínas. Aquí están representadas las estructurales. Están la E2 en verde oscuro, la E1 en amarillo y está la de la cápside que está pues, en azul. Y abajo tenemos como toda la secuencia genómica, donde tenemos la P50 y la P90, que son proteínas no estructurales, la C, que es la cápside, la E2 y la E1, que son importantes pues, para la adhesión a las células del huésped. Desde que se introdujo la vacunación, ha disminuido pues, el número de casos de esta enfermedad. En 2009 se ha interrumpido como la transmisión endémica en la región de las Américas. En el año 2002, 57% de los países incluyeron en su esquema de vacunación la vacunación contra la rubéola. En 2015 fue declarada oficialmente eliminada de nuestra región, de la región de las Américas, y en 2018 87% de los países incluyeron esta vacunación y 42% de los países lograron eliminarla por completo. Vemos que aún persisten pues, casos en diferentes regiones. Vamos a ver que es principalmente algunas de África y Asia. Y en diciembre del 2018, los últimos datos que tengo son esos que fueron 14.621 casos en 151 países. Y vamos a ver que el síndrome de la rubéola congénita es más predominante en África y el sudeste asiático. Hasta la fecha, como les decía, no hay un receptor pues, del celular definitivamente conocido, pero se ha considerado de manera in vitro que esta proteína E1, que es se une a la glucoproteína oligodendrocítica de la mielina y que es como el receptor celular, sobre todo en las infecciones que se presentan a nivel materno y se propagan al feto. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que está presente en el sistema nervioso central, en el tracto gastrointestinal y en la placenta. Vamos a ver que en la época previa a la vacunación, en los países donde no está implementada, los más afectados son los niños y los adultos jóvenes, en la promedio 5 a 9 años, pero pues si hay planes de vacunación incompletos, esa epidemiología varía. Este es un mapa publicado en Lancet en el año 2015, donde podemos evidenciar en verde las regiones que tienen introducida pues, la vacunación contra la rubéola. Vemos que en las Américas Puerto Rico no la tiene, y la Guyana Francesa tampoco. Y en el resto de los continentes vemos que principalmente África no la tiene y no piensa introducirla pues, de manera pues, próxima, y también tenemos algunos países, Papúa Nueva Guinea, Afganistán, Kazajistán, que tampoco la tienen. Entonces ahí es donde se presentan los principales brotes y que contribuyen a toda la epidemiología de la rubéola. Se transmite mediante gotas respiratorias y se requiere un contacto cercano persona a persona para poder transmitirse. Es menos infeccioso por esta razón que el sarampión y la influenza. Los humanos somos el único reservorio y lo que produce en la célula del huésped es apoptosis. Este es el principal mecanismo por el cual se produce el efecto citopático del virus. Cuando una persona contrae la infección o cuando una persona se vacuna, genera inmunidad de por vida. El periodo de incubación es variable, hablan de un rango que va de 12 a 24 días, pero el promedio son 14 a 18 días para desarrollar los síntomas. Inicialmente, pues como tiene contacto con las mucosas y sobre todo con la mucosa pues, oral, nasofaringea, ahí es donde se va a replicar y también va a ir a los ganglios linfáticos regionales. Y en esta época inicial se puede aislar en faringe y en sangre. Luego de esto ocurre la viremia, que en general se da 5 a 7 días luego de la inoculación y el virus se propaga, y aquí se puede aislar en diferentes líquidos y tejidos. Se puede aislar en líquido sinovial, en orina, en lavado broncoalveolar y en líquido cefalorraquídeo. Hay que tener muy presente la contagiosidad del virus para poder saber hasta cuándo un paciente debe permanecer aislado después del diagnóstico. En general, 5 días antes y hasta 14 días después del exantema, o sea que a veces el paciente puede tener simplemente los síntomas prodrómicos y estar infectando pues, a diferentes personas
sin que haya desarrollado el exantema, pues que vamos a ver a continuación. La mayoría de los casos, afortunadamente, son leves o sintomáticos. El principal problema es el síndrome de rubéola congénita, que se presenta, como les decía, cuando una mujer embarazada, no inmunizada y susceptible, se expone al virus, se produce una infección transplacentaria durante la fase de viremia y va a ser mucho más severa hasta el primer trimestre, en general hasta las 20 semanas. Uno considera que pueden haber manifestaciones en el neonato o en el feto. Después de eso es muy baja la probabilidad. Y los bebés que nacen infectados pueden diseminar el virus a través de diferentes orinas, sangre, secreciones nasofaringeas, hasta 12 meses, incluso hay reportes de hasta 2 años. Entonces siguen siendo contagiosos durante un largo periodo de tiempo. Como les decía, la infección primaria en general es leve, es subclínica, sobre todo en los adultos. El pródromo que se presenta es de aproximadamente 3 a 4 días y se presenta con fiebre baja, con mialgias, con cefalea, puede haber conjuntivitis, rinitis, tos, odinofagia y linfadenopatías. Vemos que son síntomas pues muy inespecíficos. Y este pródromo va a desaparecer cuando aparece el exantema. Vamos a ver que en el 50% de los niños que contraen la infección de manera primaria pueden no haber síntomas, puede haber solamente linfadenopatía o incluso exantema sin pródromo, entonces puede ser un poco difícil pues de diagnosticar. ¿En quiénes es un poco más grave la infección? En los adultos mayores, que se presentan con los síntomas más severos y más persistentes, y vamos a ver que hay un enantema, que es pues una erupción que se presenta a nivel de la mucosa oral, sobre todo en el paladar duro y blando, que se llaman manchas de Forchheimer. Estas, a diferencia de las manchas de Koplik, que se presentan en el sarampión, no son patognomónicas. Se pueden presentar si están, pues le apoyan el diagnóstico, pero si no están, no lo descartan. Aquí tenemos entonces el enantema, que son múltiples como pápulas y máculas eritematosas que se presentan aquí este sería el paladar blando. Aquí tenemos como la contraparte de las manchas de Koplik que se ven a la izquierda, que son estas como blanquecinas, que se presentan sobre todo en la mucosa yugal, alrededor del segundo molar, es donde más se presentan. Algunas pueden tener una coloración como azulada, a diferencia de las manchas de Forchheimer que se presentan sobre todo como puntiformes y eritematosas, no tienen en general un color blanquecino y no son patognomónicas, a diferencia de las de Koplik que sí son patognomónicas del sarampión. Aquí vemos un poco más, algunas pueden ser algo como petequiales, vemos que son múltiples máculas, algunas telangiectasias de predominio en el paladar. Y aquí vemos entonces, en la imagen A, vemos las múltiples pápulas eritematosas, que son como cabezas de alfiler, que están localizadas pues aquí en el cuello de esta paciente, hay linfadenopatía relacionada y también se pueden ver las manchas de Forchheimer. El exantema aparece en general 14 a 17 días después de la exposición y se presenta, como les decía, como máculas y pápulas que son puntiformes, pruriginosas y van de color rosado a rojo. Van a comenzar en la cara y van a progresar rápidamente, en general en un periodo menor a 24 horas, al cuello, tronco y a las extremidades. Y por eso se le llama sarampión de 3 días, porque en general regresa este exantema después de 2 a 3 días. Pero pues hay casos en los cuales se ha reportado que dura hasta 8 días. Puede haber descamación resultante después de que resuelve el exantema y la distribución es similar al sarampión, pero la diferencia con el sarampión, que sería como el principal diagnóstico diferencial, es que la progresión es mucho más rápida en la rubéola y además es menos confluente, a pesar de que se ven múltiples pápulas como en una sola superficie, no tienden a confluirse y formar como las placas que se ven en el sarampión. Aquí vemos entonces varias fotografías. Vemos aquí pues son un poco más confluentes, digamos, en la cara, pero vemos cómo son más puntiformes en la parte de la región del cuello. Vemos aquí múltiples pápulas y máculas pequeñas puntiformes pues en la cara. Estas son un poco más rosadas, hay unas que pueden ser un poco más rojas. Esta sí es como la característica, donde se ven múltiples pápulas y máculas pequeñas, puntiformes, como la cabeza pues de un alfiler, rojas a rosadas, y que tienden a estar como agrupadas, más no a confluir. Esa es como una de las diferencias, aunque a veces puede ser un poco complejo. Aquí vemos esa característica como les estoy diciendo, que están agrupadas, pero no tienden como a estar todas juntas, y a pesar de que uno las ve pues muy agrupadas, están de manera individual, persisten de manera individual. Aquí vemos otros casos un poco más leves, ¿cierto? Pues hay diferentes maneras de presentación. En general, no es frecuente pues en nuestro medio porque tenemos en nuestros plan de vacunación está presente la rubéola.
Aquí vemos más fotografías, pues para mostrar que puede ser diversa la presentación, que no todas son tan rojas, tan eritematosas, algunas pueden ser un poco más parduzcas, también dependen del periodo pues, de evolución. Aquí vemos que son menos confluentes, son más dispersas las lesiones en este paciente. Y aquí las vemos pues como más en detalle, múltiples pápulas pequeñas, eritematosas, algunas placas pequeñas que empiezan por la cara, luego se diseminan a cuello, a tronco, en general en un periodo menor de 24 horas. Otras cosas que se pueden encontrar, entonces, muy característico, la linfadenopatía es predominante en los ganglios linfáticos cervicales posteriores, suboccipitales y posauriculares, y pueden estar presentes 7 días antes del exantema y pueden persistir incluso por meses. Lo otro que se puede encontrar, sobre todo en mujeres adultas jóvenes y adolescentes, es la artritis. Se presenta hasta en el 70% de los casos y está en pequeñas y grandes articulaciones. Pueden aparecer síntomas articulares pues, de dolor, de rigidez, y inician al desaparecer el rash y duran varias semanas. Incluso hay pacientes en los que se ha reportado que persisten a lo largo de la vida estas manifestaciones articulares. Otros hallazgos que se pueden encontrar, la conjuntivitis exudativa leve, tiroiditis aguda, testalgia. Y dentro de las complicaciones tenemos que se puede presentar encefalitis, es una complicación rara, pero es potencialmente fatal, 1 de cada 6.000 casos. La mortalidad en pues cuando hay esta complicación puede llegar hasta el 50%. Otras complicaciones, neuritis periférica, neuritis óptica, miocarditis, pericarditis, hepatitis, orquitis, anemia hemolítica. Se ve trombocitopenia transitoria, sobre todo en mujeres, pero pues que no revise ningún hallazgo patológico de importancia. También se ha reportado síndrome hemofagocítico y sobre todo en el síndrome de rubéola congénita se ha encontrado predisposición al desarrollo de diabetes mellitus pues en la adultez. ¿Cuándo pues, se sugieren las pruebas de laboratorio? Se sugieren cuando se sospecha el síndrome de rubéola congénita, porque es pues, una enfermedad que tiene complicaciones a corto, largo plazo, que requiere evaluar una serie pues, de cosas que vamos a ver a continuación, y también se sugiere hacer pruebas de laboratorio cuando se sospechan complicaciones probables y la causa no está muy clara. Por ejemplo, un paciente que tenga artritis, una púrpura hemorrágica, una enfermedad del sistema nervioso central, que tenga, digamos, el nexo epidemiológico, que no esté vacunado, ahí valdría la pena hacer pruebas de rubéola, ¿cierto? ¿Cuáles se hacen? Vamos a ver que hay varias. Las más utilizadas son los anticuerpos IgM e IgG. Los anticuerpos IgM van a estar presentes desde el 4.º día hasta 8 semanas después de la infección. Vamos a ver que también van a variar si es fase aguda o fase de convalecencia. Van a, pues, a cambiar 4 veces sus títulos. Se realizan por inmunoensayo enzimático, pero hay que tener esta consideración: el valor predictivo positivo es muy bajo en poblaciones como la nuestra, en las cuales hay altas tasas de inmunización y baja prevalencia del virus. Entonces, por ejemplo, aquí no sería muy útil realizarlo. También se pueden hacer anticuerpos IgG, pero pues depende del tiempo de evolución también, y el aumento 4 veces indica una reinfección. Otros pruebas de laboratorios que se pueden realizar: la inhibición por hemaglutinación, fijación de complemento, ensayo de inmunofluorescencia, ELISA. El gol estándar de las infecciones virales es el cultivo viral, pero en general es una prueba bastante difícil de realizar, muy pocos laboratorios que sepan hacerla. Se puede hacer dependiendo de la fase en la cual esté el paciente, en nariz, garganta, sangre, orina, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial. Es pues muy sensible y específica, pero como les digo, es muy dispendiosa. La PCR transcriptasa reversa también se puede realizar, frotis faríngeo o fluido corporal, y permite pues diferenciar el genotipo del virus. ¿Qué vamos a encontrar ya en el hemograma? Vamos a encontrar que puede haber leucopenia, una neutropenia relativa, presencia de linfocitos atípicos, por ejemplo, en el extendido de sangre periférica, y en el embarazo se puede aislar el virus de las secreciones nasofaringeas, y en la infección congénita, o sea, en el niño, se pueden aislar del cordón umbilical, de la placenta, de las secreciones nasofaringeas o de la orina. Y como les decía, estos niños pueden seguir excretando el virus incluso hasta 2 años después del parto. Aquí tenemos este gráfico donde les muestro las características clínicas, donde se aísla el virus y la serología pues según cada etapa. Entonces tenemos el periodo pues de incubación, que es en promedio 12 a 24 días. Se va a presentar inicialmente el pródromo de fiebre, malestar general, las linfadenopatías que pueden aparecer mucho antes que el rash, luego pues aparece el rash, y finalmente las artralgias, artritis, que pueden persistir pues por varias semanas, incluso meses. En la fase inicial vamos a ver entonces que
se aísla el virus de la faringe, pues porque es el primer contacto, y también se puede aislar en la sangre, y ya después en las fases más avanzadas, en otros líquidos como orina, líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo. Y lo que se prefiere es hacer pues anticuerpos IgM, pues dependiendo de la disponibilidad también que se tenga en el medio. Esta enfermedad en general tiene un curso clínico pues autolimitado, un pronóstico bueno cuando es pues una primera infección en un paciente que no es la infección por rubéola congénita, ¿cierto? Porque ahí es mucho más complicada la cosa. Y como les decía, el 85% de los infectados del síndrome de rubéola congénita excretan el virus un mes de vida y el 1 al 3% lo pueden continuar excretando hasta el segundo año de vida. Hay que hacer como la diferenciación de estos dos términos que van a encontrar en la literatura, que es la infección por rubéola congénita y el síndrome de rubéola congénita. Entonces, la infección por rubéola abarca todos los resultados asociados con la infección intrauterina, que van desde el aborto espontáneo, la muerte fetal, los diferentes defectos congénitos, la infección asintomática. Y ya el síndrome de rubéola congénita se refiere a diferentes pues, defectos que se presentan con el nacimiento, que pues, los principales, la discapacidad auditiva, las cataratas, también los defectos cardíacos congénitos, el glaucoma, la retinopatía pigmentaria. Como les decía, pues en la parte inicial, la transmisión materno-fetal se da durante la fase de viremia, se da por vía hematógena y se presenta 5 a 7 días después de la inoculación del virus. El virus va a infectar la placenta y luego se va a propagar al sistema vascular del feto y puede producir defectos congénitos en cualquier órgano o sistema. ¿Por qué? Porque daña de manera directa los vasos sanguíneos y produce isquemia, precisamente por eso daña los vasos sanguíneos en diferentes órganos y por eso es que pues, puede comprometerlos. La infección fetal puede ser crónica, puede persistir durante toda la gestación y luego del nacimiento. El riesgo de transmisión depende del trimestre, vamos a ver que es predominantemente en el primer trimestre. En general, cuando se presenta la infección las menos de 8 semanas de gestación, se van a presentar defectos cardíacos y oculares y hasta las 18 semanas pérdida auditiva. Ya después de las 18 a 20 semanas es muy poco probable que se produzcan defectos congénitos en ese feto o neonato. Cuando la madre se infecta va a producir síntomas leves en ella, en general pues puede haber algo de fiebre, malestar, puede o no haber el rash, pero el que va a sufrir es el producto pues que lleva en su interior. Cuando se infecta entonces en ese primer trimestre, el 80 al 85% van a sufrir secuelas graves, van a ser variables, vamos a ver ahorita una tabla donde muestro pues cuáles son y en qué momento se desarrollan. Entonces, de las principales, retraso del crecimiento intrauterino hasta en el 43% de los casos, microcefalia hasta el 39%, microftalmia 20%, anomalías pues en diferentes vísceras, porque como les digo pues se produce ese efecto citopático en los vasos sanguíneos, entonces hasta el 50-75% de los casos y manifestaciones cutáneas en el neonato en 20-50% de los casos. En cuanto a la parte cardíaca se puede presentar comunicación interventricular, ductus persistentes, estenosis de la arteria pulmonar. Entonces es una amplia gama de manifestaciones que se pueden producir en el feto. Puede, como les digo, afectar cualquier órgano o sistema, pero las tres, pues, como que uno tiene que tener en mente y que son las clásicas del síndrome de rubéola congénita, son sordera, cataratas y enfermedad cardíaca, con pues cualquiera de los defectos que les mencioné anteriormente. Pero muchos de los niños pueden nacer asintomáticos y luego desarrollar las manifestaciones con el tiempo. Vamos a ver ahorita cómo se van presentando. En una epidemia que hubo en 1964 en Estados Unidos de síndrome de rubéola congénita, encontraron que el 68% de los pacientes, de los neonatos, tuvo infección subclínica en este periodo neonatal y el 71% desarrollaron manifestaciones clínicas en los primeros 5 años de vida. Entonces vemos que las manifestaciones pues, pueden presentarse de manera más tardía. Entonces, esa es la tabla que les estaba mencionando de la frecuencia de las manifestaciones de la síndrome de rubéola congénita y cuándo aparecen. Entonces, vemos, por ejemplo, la discapacidad auditiva, es tan frecuente como el 60%, en general inicia de manera temprana, los defectos cardíacos, hasta en el 45%, también inicia de manera temprana, el ductus arterioso persistente, la estenosis pulmonar periférica, microcefalia, cataratas, el bajo peso al nacer, la patosplenomegalia, la púrpura, discapacidad intelectual, pues esto se presenta en general en una época más tardía, se manifiesta de manera más tardía, meningoencefalitis, pueden también haber lesiones óseas radiotransparentes, retinopatía, y vamos a ver que las que se producen de manera tardía son la pérdida de la audición en general, pues habría que hacer unos potenciales evocados auditivos, pero a veces puede ser difícil de determinar
pues, en niños pequeños. Puede haber discapacidad intelectual, diabetes mellitus, como les decía al inicio, disfunción tiroidea y panencefalitis progresiva. Todas estas se presentan de manera tardía y son de curso permanente. Aquí vemos varias fotografías. En la imagen de la izquierda vemos el síndrome pues, de Blueberry Muffin Baby o muffin de arándanos, que es algo inespecífico, pero que se puede presentar en varias de las infecciones de las TORCH. Entonces son múltiples como pápulas o nódulos, violáceos o algo con un color como azulado que se presentan en el neonato pues, al nacer. Y en la imagen de la derecha vemos las cataratas congénitas. Aquí vemos otra imagen del síndrome pues, del Blueberry Muffin Baby, donde se ven los múltiples pápulas y nódulos, eritematoviolaceos. Aquí están localizados pues, en la cara de este paciente. En la imagen de la izquierda también se ven múltiples lesiones de las descritas anteriormente, y en la de la derecha tenemos las cataratas pues, congénitas que se presentan también y que pueden llevar pues, a ceguera en el niño. Aquí vemos otra también de rubéola congénita, entonces múltiples lesiones papulonodulares localizadas pues, en toda la superficie corporal, eritematosas. Y aquí vemos una imagen del fondo de ojo donde vemos como la retinopatía en sal y pimienta, de este síndrome de rubéola congénita. Entonces vemos que hay papiledema, que hay sí, esa pigmentación en sal y pimienta. ¿Qué estudios se le deben hacer al neonato para poder evaluar pues, los órganos y sistemas que están más comúnmente involucrados y comprometidos? Primero, hacer una revisión de la historia materna, evaluar el estado de inmunización, evaluar si hay alguno de los estigmas físicos, como les decía, ese muffin de arándanos, si hay defectos cardíacos, si hay que hacer un examen neurológico completo, un hemograma, pruebas de función hepática, radiografía de huesos largos, evaluación oftalmológica, audiológica, hay que hacer una neuroimagen dependiendo pues la edad, ecografía, transfontanelar, tomografía computarizada y punción lumbar. Siempre en estos niños es mandatorio hacer pruebas de laboratorio, hay que confirmar el diagnóstico por las implicaciones que tiene, ideal antes del año de edad. Se debe hacer mediante anticuerpos IgM e IgG. Estos últimos tienen mayor utilidad cuando se realiza entre los 6 a 12 meses. También se puede hacer análisis por PCR para detectar el ARN del virus, y pues la confirmación sería el aislamiento viral. Esta es una tabla para mostrarles los diagnósticos diferenciales en general de la rubéola, sobre todo pues de la primoinfección. Lo más frecuente y uno de los diagnósticos pues, que hay que tener más en cuenta es todas las manifestaciones pues, de las reacciones alérgicas medicamentosas, porque son mucho más frecuentes, más prevalentes, y pues, por ejemplo, en nuestro medio serían un primer diagnóstico antes que la rubéola. El otro diagnóstico diferencial es el sarampión, que es muy similar, pero pues yo les intenté dar algunos de los tips para diferenciarlos, considerar otras infecciones virales como enterovirus, adenovirus, parvovirus, otros pues, herpesvirus humanos, por ejemplo, el tipo 6, e incluso la escarlatina. El tratamiento, no hay ningún tratamiento específico para la rubéola, se debe hacer un aislamiento por gotas, como les decía, pues después de 5 a 7 días antes de aparecer el exantema, hasta 7 días después. No, en las gestantes no se recomienda hacer vacunación, porque es un virus vivo atenuado, la vacuna es un virus vivo atenuado. En las que no están gestantes se recomienda vacunar 3 días después de la exposición, aunque esta evidencia es pues controvertida. Hay incluso inmunoglobulina específica, también hay una evidencia pues ahí como regular, la dosis de 0.55 mililitros por kilogramo de manera intramuscular después de la exposición al virus. Y como les decía, en los bebés se puede aislar el virus hasta 12 meses, incluso más, y se debe hacer hasta que uno tenga mínimo 3 exámenes consecutivos negativos en un periodo de 3 meses. ¿Cómo se previene? Pues afortunadamente es una enfermedad muy fácil de prevenir mediante la vacunación. En nuestro país tenemos la vacuna triple viral que tiene sarampión, rubéola y paperas. Se da la vacunación entre los 12 y los 15 meses y se revacuna, se da pues una segunda dosis a los 4 a 6 años. Y en general pues uno ve que la seroconversión se realiza hasta en el 95% de los pacientes luego de una dosis única. En poblaciones donde no se tiene implementado el esquema de vacunación pues de manera como secuencial, se prefiere dar énfasis a las personas que están en alto riesgo, como los trabajadores de la salud, los militares, los estudiantes universitarios y los inmigrantes recientes.
hay que informarle al paciente que pueden haber eventos adversos relacionados pues, con la vacuna, puede haber algo de fiebre, puede haber erupción morbiliforme, linfadenopatías, artralgias, incluso convulsiones febriles, pero eso es pues, muy poco frecuente. Lo más común es el dolor en el sitio de la vacunación, algo de fiebre pues baja. No se puede aplicar en las mujeres gestantes, porque como les decía, es un virus vivo atenuado, no está contraindicado su uso. Y en las mujeres en edad fértil a las cuales se les realiza la vacunación, se debe pues, evitar el embarazo durante 28 días después de aplicar la vacunación. Se puede transmitir además por leche materna este virus. Aquí tenemos entonces el esquema de vacunación de Colombia, donde tenemos subrayado en rojo pues la vacuna de SRP, sarampión, rubiola y paperas, que la tenemos a los 12 meses y un refuerzo a los 5 años. Y eso era pues lo que tenía para decirles hoy.